Para poder entender el concepto de función, vamos a observar algunos enunciados en donde hacemos uso o mención del concepto de función. Y este tipo de enunciados están incorporados a nuestro lenguaje común. Entonces, el primer enunciado afirma que la estatura es una función de la edad. Eso quiere decir que la estatura depende de la edad de una persona. En el enunciado número 2 afirma que la temperatura es una función de la fecha. En este caso nos damos cuenta que hay algunas ocasiones en donde la temperatura incrementa y también tenemos algunas ocasiones donde la temperatura tiende a bajar. El tercer enunciado afirma que el área de un círculo es una función de su radio. Esto nos da a entender que el área del círculo va a depender del valor que se le asigne al radio. Observemos el cuarto enunciado. El número de bacterias en un cultivo es función del tiempo. Esto nos da a entender que depende del tiempo para que esas bacterias se multipliquen. Y el último enunciado afirma que el peso de un astronauta es una función de su elevación. Esto nos da a entender que mientras el astronauta se encuentre más lejos de la Tierra, su peso tiende a disminuir. Un ejemplo de ello es cuando el astronauta se encuentra en la Luna, su peso es 6 veces menor que su peso en la Tierra. Y bien, una vez que ya tenemos estos enunciados en donde hacemos uso del concepto de función, a continuación pasamos a definir el concepto de función. Entonces, para definir el concepto de función, de entrada afirmamos que es una regla. Dejamos aquí puntos suspensivos porque aún nos falta completar esa definición de función. Entonces, para identificar una función, tenemos que asignarle un nombre. Y una función la vamos a identificar con las siguientes letras. En sí, estas son las letras que utilizamos con más frecuencia para identificar o nombrar a una función. Y como dijimos que una función es una regla, entonces vamos a tomar alguna de estas letras para representar a la función. Vamos a elegir a F, podemos también elegir la letra G o la letra H. Y la regla afirma lo siguiente: elevar un número al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos f de 2, significa que vamos a aplicar la regla al número 2. Entonces, dejamos el número 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado obtenemos 4. Observamos el siguiente ejemplo. Tenemos f de 5. Eso quiere decir que vamos a aplicar la regla al número 5. Entonces, dejamos 5 al cuadrado y esto es igual a 25. Y así podemos continuar con cualquier cantidad, es decir, aplicando la regla a cualquier número. Y de forma general podemos decir que f de x es igual a x al cuadrado. Y esa expresión o función es lo que en sí nos afirma la regla. Como no conocemos ese número, le podemos llamar x elevado a la 2. A continuación, vamos a anotar la definición completa de una función. Entonces, la definición completa de una función es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento f de x de un conjunto B. Y para poder comprender esta definición, nos vamos a apoyar de estos dos modelos para poder ejemplificar cómo se da esa relación entre los elementos del conjunto A y
los elementos del conjunto B. Entonces, el diagrama de flecha consiste en lo siguiente. Tenemos acá los elementos que pertenecen al conjunto A y aquí tenemos los elementos que pertenecen al conjunto B. Recordar que esos elementos de los dos conjuntos pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces, por cada elemento del conjunto A, vamos a obtener un elemento en el conjunto B. Por ejemplo, si tenemos X en el conjunto A, en el conjunto B vamos a tener f de X. Quiere decir que hay una relación o correspondencia. Ahora, si tenemos un elemento B en el conjunto A, en el conjunto B vamos a tener f de B. Es decir que por cada elemento que le corresponde al conjunto A, vamos a obtener solamente un elemento en el conjunto B. Y en esta parte también podemos afirmar que todos los valores que le corresponden al conjunto A se le conoce como dominio. Y el dominio son los valores que le corresponden a la variable X. Y todos los valores que tenemos en el conjunto B se le conoce como rango o imagen. Y esos valores los podemos identificar con la letra Y o también como f de X. A continuación vamos a usar el siguiente diagrama o modelo, en donde una función la vamos a considerar como una máquina. Y como se dijo que la variable X pertenece al dominio de la función, entonces cuando la variable X entra a la máquina, se produce una entrada y la máquina produce una salida, conocida como f de X. En conclusión, con este modelo podemos decir que el dominio de la función es el conjunto de todas las entradas posibles y el rango es el conjunto de todas las posibles salidas. Y de esta forma se sigue afirmando que por cada valor que le corresponde a X, siempre obtenemos un valor único que le corresponde a f de X.